Si hay un objetivo claro que desde las instituciones europeas se está potenciando con una gran cantidad de recursos, ese es el de la movilidad sostenible, y todos convergen en un mismo punto. La transición energética pasa por cambiar nuestros hábitos de desplazamiento, el tradicional vehículo de combustión, hacia los vehículos híbridos y finalmente totalmente eléctricos. En España, tan solo el 4% de los vehículos que hay en circulación son eléctricos o híbridos, lo cual supondría tener que aumentar en 25 veces la producción y matriculación de vehículos eléctricos para cumplir con el objetivo marcado para vehículos eléctricos en 2030. Sin embargo, este desafío no es gratuito y plantea gran variedad de preguntas. ¿Cómo se tendrán que desarrollar las grandes ciudades? ¿Cómo será el cambio en las autopistas? ¿Cómo será la carga? ¿Cuándo se conseguirá la sostenibilidad completa en España? ¿O por qué no, en toda Europa? Para hablar de todos los retos y desafíos a los que se enfrenta el vehículo eléctrico, hoy hablamos con Paloma López, presidenta de la Asociación Valenciana del Vehículo Eléctrico. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida, gracias por tu tiempo para hablarnos de estos vehículos eléctricos, estos vehículos que contaminan menos o que prácticamente no contaminan. Y bueno, voy a empezar por algo muy sencillo. ¿Es interesante hoy tener un vehículo eléctrico a los precios que se está poniendo la luz? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Es interesante porque, como sabemos, los precios están subiendo en todos los ámbitos. Lo único que ocurre es que la incertidumbre cuando suceden estas cosas pues aumenta. Aún así, actualmente un vehículo eléctrico es pues la mejor opción y por supuesto el futuro. Hay un dato relevante y es que en el mundo se llegó a la venta de 500 millones de ordenadores en 20 años, ¿no? 500 millones de patinetes eléctricos se consiguió en tan solo 3 años. Es decir, realmente la gente, consciente o inconscientemente, estamos buscando esta movilidad. ¿Es más por mirar por el planeta o mirar por uno mismo? Yo creo que ambas cosas. Miramos también por uno mismo porque al final hay que buscar la practicidad y muchas veces la conformación de las ciudades nos hace tomar decisiones alternativas al vehículo tradicional. Pero además las nuevas generaciones ya tienen implantado el respeto medioambiental. Eso a las otras generaciones les cuesta un poco y no entienden que es cierto que la juventud también tiene en cuenta el medio ambiente a la hora de moverse. Paloma, ¿cuándo conseguiremos en España o en Europa que realmente seamos sostenibles, ¿no? Realmente nosotros tenemos en España, bajo las directrices de Europa, tenemos el objetivo, hay que llevarlo a cabo, de llegar a la neutralidad climática en el año 2050, o sea, ser capaces de emitir gases de efecto invernadero con la misma velocidad a la que la Tierra es capaz de absorberlos. Ese es el objetivo. En este caso, España estamos a la cola, estamos en los últimos países en cuanto a la electromovilidad, tanto en el parque móvil como en cuanto a infraestructura de recarga. Todavía no se ha desplegado, a pesar de que cada vez más, y en los próximos, en este año, el que viene, el 2023, bueno, se va a desarrollar una red de infraestructura de recarga brutal, de estaciones de recarga ultra rápidas, pero bueno, a fecha de hoy España es un país en el que está a la cola de Europa en este ámbito. Pues es una lástima porque cada vez vamos más a la cola en muchas cosas, teniendo el país. También es cierto que España es un país que parte de su PIB vive gracias a la industria del automóvil tradicional. Por lo tanto, no podemos hacer ese viraje tan rápido porque sufriríamos mucho económicamente, aunque ya se está haciendo, pero tiene que ser algo progresivo. Se está haciendo el trabajo y se está haciendo el camino. Faltará ver la velocidad a la que llegamos. Hablando claro, Paloma, ¿qué estamos haciendo mal para que tengamos que depender tanto de otros países, teniendo el sol que tenemos aquí en España, por ejemplo, para energía solar, o, ¿por qué no? Ahora se dice que incluso la energía nuclear es mucho más saludable que incluso la solar. Entonces, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Es que eso que te preguntas tú, yo también me lo he preguntado muchas veces. Ahora mismo se está trabajando mucho en el campo de las renovables y por suerte estamos yendo
cada vez más al desarrollo de este tipo de energías, porque encima va a nuestro favor. O sea, somos un país en el que la energía solar nos ayudaría muchísimo, y no solo la energía solar, hay energías renovables alternativas que también nos podrían ayudar. Creo que lo ideal es hacer una convivencia de todas ellas hasta llegar a ser capaces de producir todo a través de energías renovables. Hasta llegar a ese punto, pues es lógico que no podemos prescindir de un montón de otras formas de energía, como pudiera ser lo que acabas de comentar, energía nuclear y demás, que son producciones muy fuertes energéticas que nos ayudan muy bien a sobrellevar toda nuestra demanda. ¿Qué incremento estamos teniendo ahora mismo de coches eléctricos o híbridos en referencia a coches a motor? Estamos hablando ahora en el 2022. Estamos teniendo un incremento de vehículos electrificados de cuotas muy buenas. Los vehículos de tecnologías de transición, que serían los híbridos, ya tienen una cuota del 24% de mercado. Si nos centramos en vehículos eléctricos, 100% eléctricos, o vehículos híbridos enchufables, las cuotas son más bajitas, pero están teniendo un aumento en los últimos años y en este año muy elevados, de porcentajes mayores al 50% respecto a años anteriores. Esto es un indicador de que estas tecnologías cada vez están teniendo mucho más peso y mucho más aceptación por parte de la sociedad. Vale, cuando hablas de vehículos eléctricos, entiendo que no solo haces mención o colación a coches. Bueno, cuando hablamos de vehículo en general, la gente siempre se va a la cabeza a un turismo de 4 ruedas, ¿no? Que al final es un poco lo que más pesa en nuestras formas de movilidad, ¿no? Lo que sí que es cierto que están apareciendo otras nuevas formas de movernos que anteriormente no se usaban prácticamente, como por ejemplo pudiera ser tanto la bici tradicional como bicicleta eléctrica, patinete, también motos eléctricas. Entonces al final engloba todo lo que es la electromovilidad, ¿de acuerdo? En este sentido, ahora en algunas ciudades nos están obligando a que si vamos al centro, pues solo puedan hacerlo pues, coches de 0 emisiones, ¿no? O coches que tengan un porcentaje eléctrico. ¿Este incremento que estamos viendo en los coches eléctricos está siguiendo también en paralelo con los híbridos? Es decir, ¿existirá una cosa o la otra? ¿O realmente los híbridos también tienen sentido? A ver, los vehículos híbridos son una tecnología de transición hacia los vehículos cero emisiones. Lo que pasa es que están ayudando muy bien a esta nueva movilidad que en realidad cambia mucho nuestra forma de vida. O sea, llevamos muchos años usando vehículos térmicos, y cambiar de repente a vehículos con una forma de propulsión totalmente distinta, con una infraestructura totalmente distinta, eso es un proceso a nivel de usuario y a nivel estructural muy grande, y a nivel técnico y económico. Por lo tanto, los vehículos híbridos casan perfectamente para llegar hasta el objetivo final, que son los vehículos 100% eléctricos o de otras tecnologías como pudiera ser pila de hidrógeno y demás, según vaya evolucionando todo. Si acabarán conviviendo, yo creo que a muy largo plazo no tiene sentido, porque si lo que pretendemos es prescindir de los combustibles fósiles, un híbrido no tiene sentido. En el corto plazo, hablando en el corto plazo, estamos viendo un cambio yo creo que nunca vivido en las grandes ciudades. Esos carriles bici que ya tienen ambos sentidos. Estamos viendo cómo a los grandes centros se le está quitando carril de coches. Esta transformación que se está viviendo va a seguir a más y a más. Sí, correcto. Va a seguir a más en todas las grandes ciudades y no tan grandes ciudades. La nueva ley de transición energética indica que los municipios de más de 50.000 habitantes tienen que tener un plan de movilidad urbana para definir zonas de bajas emisiones e implantar medidas para fomentar la movilidad más respetuosa y más saludable. Desconocía ese hecho, o sea, ciudades con más, o pueblos con más de 50.000 habitantes. Incluso los que tengan menores de 50.000 habitantes también se van a empezar a implantar medidas de estas características. Lo que hay que tener en cuenta es que, en general, y sobre todo las grandes ciudades, se han quedado muy obsoletas. Estaban definidas y diseñadas para un parque móvil mucho más pequeño del que hay y una forma de vivir que no tiene nada que ver con la actual. Por lo tanto, hay que virar hacia un cambio que se ajuste a nuestras nuevas formas de vivir. Al final esto se traduce en la nueva aparición, el desarrollo de ciudades inteligentes, smart cities, que concuerda perfectamente con la movilidad sostenible de la que estamos hablando. ¿Las ciudades realmente están preparadas para este cambio? Dicho de otro modo, ¿España está preparada
para este consumo energético? Porque realmente si hay el crecimiento estimado para 2030 o para 2050 de este consumo energético, yo sinceramente pienso que ahora mismo, con la situación actual de España, no estamos capacitados para ese consumo. A fecha de hoy, nuestra capacidad, sobre todo tecnológica, no está preparada. Ahora mismo no seríamos capaces de asumir ese incremento tan brutal de electricidad. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que cuando lleguemos al punto en el que todos nuestros vehículos sean prácticamente cero emisiones, nosotros habremos llegado a una evolución tecnológica suficiente como para poder ser capaces de sobrellevarlo. O sea, seremos capaces de, además de producir, de almacenar mucha más energía, y esa capacidad técnica también nos permitirá dar y aportar energía, lo cual ahora no podemos. Entonces, lo que hay que ver es que cuando esa situación llegue, nosotros también estaremos preparados tecnológicamente para ese cambio. Si nos metemos a cosas técnicas, existen diferentes formas de almacenaje de esta energía, ¿no? Dicho de otra manera, diferentes tipos de baterías, ¿no? ¿Cuál es, entonces, de los tipos de baterías, cuál es la más utilizada? Actualmente es la batería de ion litio, que es la que se usa prácticamente en todos los vehículos eléctricos, de todos los segmentos, y actualmente es la que está predominando en el mercado. Que se están estudiando otros materiales, correcto, porque los recursos son ilimitados, entonces al final hay que buscar hacia tecnologías donde seamos capaces de poder producir. El objetivo principal es desarrollar nuevas baterías con una capacidad de almacenaje de energía en un espacio cada vez más pequeññito. Vale, ¿y cómo hacemos para que esa batería dure más? Porque sí que hay truquitos, ¿no?, que se pueden hacer para que llegue a mayor duración, ¿no? A ver, en primer lugar, para que la batería te dure más, en el caso de los coches, por ejemplo, las cargas más lentas, en lugar de cargas rápidas, daña menos la batería, por lo tanto la mantienes mucho mejor, eso es importante. Y luego una conducción suave en frenadas y deceleraciones recuperas energía, que es un poco una característica de los vehículos eléctricos. La energía cinética la conviertes en energía eléctrica, por lo tanto en zonas urbanas en las que hay muchas frenadas, deceleraciones, ayuda muy bien a mantener esa energía. ¿Cuánto tiempo tarda de media en cargar un coche? Eso depende de la capacidad que tenga el coche de absorber la energía, ¿vale? Y luego de la potencia que te dé el punto de recarga, depende de muchas variables. A nivel doméstico, esto es importante decirlo, el coche pues te va a tardar una carga más o menos completa, pues tus 7-8 horitas, ¿vale? Si nos vamos ya a cargas rápidas o ultra rápidas, podríamos irnos a espacios mucho más cortitos, ya a cargas ultra rápidas de 150-250 kilovatios. Para coches eléctricos que absorban tanta potencia, podríamos irnos a 10-15 minutos de carga. Hemos vivido durante muchos años, los que hemos vivido la transición del teléfono fijo al teléfono móvil, ¿no?, pues que cada marca hacía su cargador, hasta que hubo un momento que dijeron, no, el cargador tiene que ser universal. Bueno, a fecha de ahora mismo, 2022, eso sigue sin serlo. ¿Qué problema hay con los vehículos? Si yo tengo un vehículo de una marca determinada, solo voy a poder cargar en el que suministra energía de esta marca, o tendré un adaptador para que todos vayan, o todos los coches están obligados en el planeta Tierra a que el punto de entrada de carga sea el mismo. Al final está ocurriendo una similitud con respecto a los móviles, pero bueno, sí que es verdad que se cumple un poco que las marcas asiáticas han desarrollado unos cargadores, unos conectores, y las europeas otros. Al final, en Europa, la Unión Europea indica que en las estaciones de recarga, es decir, públicas, donde en principio va a haber carga rápida, tienen que coexistir los tres tipos de cargadores, ¿vale? Tiene que estar el CHAdeMO, que es para las marcas asiáticas en corriente continua, el CC Combo, que es para las europeas también en carga continua, y luego el tipo 2, que es en corriente alterna, que prácticamente todos los modelos lo llevan. Por lo tanto, no lo veo actualmente un inconveniente. A la hora de cargar tu vehículo, vas a poder, lleves el modelo que lleves, un asiático o un europeo, vas a poder cargar en una estación de recarga sin ningún tipo de problema. Hemos ido viendo también crecer el tamaño del vehículo en el que iban, y ya se están empezando a vender o a plantear los camiones también eléctricos. ¿Le vemos futuro a
a estos grandes vehículos. Quiero decir, me doy cuenta que la movilidad, cuanto menos kilos pesa esa movilidad, es más eficiente. Cuanto más kilos va pesando, se reduce esa efectividad, ¿no? Esa posición en mi favor, ¿no? Mi interés, se reduce mi interés. Sí, es cierto que todavía no concuerda mucho esa tecnología con la practicidad. Es verdad que para hacer repartos de última milla, al final tienes que irte a vehículos cero emisiones y no te queda otra que llevar este tipo de modelos, lo que pasa que a precios muy elevados. Lo bueno que tenemos que estamos en una situación en la que tenemos otro tipo de energías que por ahora conviven y además que se están desarrollando. Por ejemplo, la pila de hidrógeno podría ser una alternativa, o también el gas natural. Entonces también pues al final es un poco ir encontrando la fórmula hasta conseguir un transporte cero emisiones. Pero como digo, es complicado en el transporte pesado llegar a una tecnología factible a fecha de hoy. Para ir acabando, dos cuestiones. ¿Es verdad que los coches, los patinetes eléctricos, incluso móviles, se incendian? Todos hemos vivido la noticia de aquel Samsung en un avión que explotó y que durante un tiempo en algunos países te decían qué móvil llevas para subir o no. Entonces esta es la primera pregunta. ¿Es verdaderamente un peligro tener cosas eléctricas cerca? A ver, todos sabemos que hay mucho sensacionalismo alrededor de estas noticias y de hecho la típica pregunta que te hacen es ¿y si llueve cómo cargo el coche? Bueno, si llueve, pues, aunque esté diluviando, puedes cargar el coche perfectamente, que no se va a encender. Tiene mecanismos suficientes antiincendio como para que la batería esté muy protegida, y en el caso de los coches, patinetes y demás que cumplen la normativa europea, difícilmente se van a incendiar. Y la última pregunta, ¿cómo me voy a comprar hoy por hoy un coche eléctrico y voy a hacer más sostenible mi planeta? Si me cuesta más dinero, el coche, que estamos hablando por lo menos un 20, un 30, un 40% más. Si el tiempo de espera para cargarlo, en algunos casos nos vamos a horas y en otros casos quizá a 15 minutos, ¿no? Una carga de un 80% o algo así, y encima el precio de la carga me cuesta lo mismo. A ver, desde ese punto de vista, pues obviamente es complicado, ¿no? Convencer a alguien que se pase a un vehículo eléctrico. Lo que pasa que también hay que verlo desde otro punto de vista. A fecha de hoy hay vehículos eléctricos que ya tienen precios razonables, no es como los hace 5 o 10 años. Hay mucha gente, muchos usuarios que están adquiriendo vehículos eléctricos sin mirar el precio. Al final, los vehículos, los turismos, son compras un poco emocionales por atracción a ese producto. Pero bueno, sí que es verdad que el precio es razonablemente elevado respecto a un vehículo tradicional. Ahí te tengo que decir que sí que es verdad que hay ayudas para la adquisición de vehículos eléctricos que muchas veces se pueden equiparar a un vehículo térmico, porque dan hasta 7.000 euros de ayuda actualmente. Y para la instalación de puntos de recarga también, que aportan hasta el 70%. ¿La luz está más cara que la gasolina? No. ¿Está subiendo un montón? Sí. A fecha de hoy todavía sigue siendo más barato recargar un vehículo eléctrico que un vehículo propulsado por gasolina. Y luego tenemos que tener en cuenta que no solamente en el momento de la compra hay un desembolso, sino durante la vida útil del vehículo. Por lo tanto, durante la vida útil del vehículo, un vehículo eléctrico requiere muchísimo menos mantenimiento que un vehículo tradicional. Eso también hay que plantearlo, que al final un coche lo tenemos mínimo 10 años, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta muchas más variables. Y luego, a fecha de hoy, de aquí a 10 años, vender un vehículo eléctrico será más fácil que vender un gasolina. Por lo tanto, al final, el coste final del vehículo, a lo largo de toda su vida, habría que hacer esa comparativa y no tendría muy claro al final qué saldría más económico, si el térmico o el eléctrico. Posiblemente a lo mejor de aquí a 10 años ya el eléctrico se equipara o incluso puede salir más económico. Ok, pues muchas gracias, Paloma, y nada, gracias por tu tiempo. A vosotros, muchísimas gracias.
Hoy hemos hablado de una gran cantidad de planes estratégicos que a largo plazo resultan muy interesantes y sin duda serán cruciales para la implementación del vehículo eléctrico. Sin embargo, me gustaría compartir una reflexión. Hoy en día, más del 90% de los ciudadanos usan vehículos de combustión para desplazarse o ir a sus puestos de trabajo. Todas esas tecnologías se tienen que seguir desarrollando, pero sin canibalizar los coches de gasolina, que a día de hoy son todavía el soporte de la población. El cambio de modelo en movilidad debe ser progresivo y complementario, es decir, conforme la capacidad económica e infraestructuras urbanas lo vayan permitiendo. Por tanto, el cambio tiene que venir desde abajo, desde la sociedad, y no desde arriba, desde la planificación política, alejada de la vida real de los ciudadanos. No sea cosa que por querer adelantar el futuro nos carguemos el presente. Todavía queda mucho por hacer.